dos ponencias. Se llaman la conservación de los relieves y la pintura en el proyecto de Egipto y compartiendo criterios, prácticas y cultura entre México y Egipto. Y presentan Dulce María Grimaldi Sierra, Patricia Miguel Germanson y Luis Eduardo Amaro Cavada. Dulce María Grimaldi Sierra es licenciada en Conservación de Animales por el CRIM y obtuvo el grado de maestra en Ciencia Aplicada a la Conservación por la Universidad de Queens en Canadá. Su formación se ha visto enriquecida con los cursos internacionales de evaluación del impacto en patrimonio realizado en China en 2014 y conservación de piedra realizado en Roma en 2013 organizados por el ICRON. A lo largo de los 20 años que ha trabajado para el INAH, se ha especializado en la conservación de material arqueológico in situ y en laboratorio a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como restaurador perito para el INAH en la Coordinación Nacional de Conservación, donde coordina los proyectos de conservación e investigación de los acabados arquitectónicos de las zonas arqueológicas de Cholula y el Tajín. Encabeza también el equipo de conservación de los relieves y pintura mural de la tumba tebana 39 en Egipto, como parte de la colaboración en línea con la Sociedad Mexicana de Egiptología desde el 2005. Patricia Miguel Germanson es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación de INAH y obtuvo el título de Estudios Avanzados en Prehistoria y Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid. Es restauradora de base de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, donde participa y coordina proyectos de conservación arqueológica de objetos y de acabados arquitectónicos en zonas arqueológicas. Actualmente coordina el proyecto de conservación e investigación de pintura mural de la costa oriental de Quintana Roo y participa en la primera misión mexicana en Egipto en el proyecto de conservación de la tumba tebana 39 en Luxor. Luis Eduardo Amaro Cavada es licenciado en Restauración de Bienes Muebles por el CRIM, profesor investigador en el Seminario Taller de Restauración y Escultura Policromada desde 2005 y docente de la asignatura Configuraciones Teóricas de la Restauración dentro de la misma institución. Es miembro del Seminario de Escultura Virreinal del Instituto de Investigaciones Técnicas de la UNAM y coautor, junto con Jaime Miquel y Mercedes Murguía, del texto titulado Los diseños polícromos entre la indumentaria de las 6 esculturas principales de Santa Cruz. Ha participado en proyectos de restauración donde destaca la intervención de los retablos y el órgano monumental de Santa Prisca en Tasco Guerrero, la restauración de los retablos de la misión de San Javier en Baja California Sur, así como los trabajos de liberación y consolidación y reenterramiento de la crestería del Palacio de las Estelas de Cojumbich en Quintana Roo. En el ámbito internacional ha participado en el proyecto arqueológico y de conservación de la primera misión mexicana de la tumba tebana 39 en Luxor, Egipto, así como en la restauración del mural Los Prometeos de Arnold Belkin en Nicaragua. Bueno, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Casi no. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí, gracias por haber atendido a toda la serie de pláticas que componen la totalidad de lo que es el proyecto de conservación. No son realmente dos pláticas las que vamos a dar en este momento, decidimos unir los componentes de ambas en una sola, consideramos que es más que suficiente. Y bueno, en el marco de este evento, al cual antes que nada pues, hay que agradecerle a Daniela Acevedo el haber hecho esta organización, que se llama la diplomacia cultural, la interculturalidad y la conservación del patrimonio. Creo que es a más de 10 años de que comenzó el proyecto de conservación de la tumba tebana en Egipto. Esta es una muy buena oportunidad para reflexionar acerca de lo que ha sido el desarrollo de este proyecto y sobre todo de lo que es el futuro de este proyecto a partir de los ojos del equipo de conservación de los acabados arquitectónicos. En este sentido, bueno, el equipo, pues tal cual, somos Luis, por parte de la escuela, Patricia y yo por parte de la Coordinación Nacional de Conservación, y en algún momento también se integró Germán Fraustro por parte de Centrocina en aquel entonces. Y bueno, quisiera comenzar nada más por comentarles que en el proyecto, este proyecto que ya lleva 9 temporadas en campo y que empezó en el 2005, tuvimos la oportunidad de integrarnos desde un principio en el mismo, ¿no? Lo cual nos dio la posibilidad de madurar junto con las otras áreas lo que ha sido no nada más el desarrollo, sino la definición de lo que han sido los criterios y las estrategias de conservación.
Y por eso hoy lo que queremos es contarles de lo que hemos estudiado e investigado de la tumba, por ejemplo, de cómo pensamos que se elaboraron sus elementos decorativos, también de qué ha sido su historia a lo largo y las transformaciones que ha sufrido y en consecuencia los deterioros que al día de hoy observamos, cuál ha sido la metodología para la toma de decisiones que nosotros hemos implementado y cuál ha sido el nivel de intervención al que hemos llegado, cuáles han sido otros criterios como la sustentabilidad probablemente que se ha implementado para el desarrollo del mismo, así como algunos aspectos ya más de logística, como puede ser la colaboración con las autoridades egipcias entre las instituciones que participan, pero sobre todo les queremos contar de lo que ha sido esta experiencia de interculturalidad entre dos equipos que han tenido que unirse para formar un solo equipo, es decir, entre nuestros compañeros egipcios y nosotros, que realmente formamos un único equipo. Hola, buenas tardes. Para empezar, bueno, las siguientes diapositivas les voy a mostrar un panorama general de las intervenciones de restauración en Egipto. Egipto, creo que es evidente que siempre ha generado cierta fascinación en los seres humanos y evidentemente siempre ha habido gente que lo ha estudiado, naciones, misiones que están ahí trabajando y que podemos ver un poco el reflejo de la propia historia de la disciplina de conservación y restauración en los monumentos, ¿no? Por ejemplo, ya vieron este templo en la presentación anterior y este es el del Bahari, el templo de Hatshepsut, antes de la intervención que hicieron los polacos. Y esto es la intervención, bueno, ahora como se encuentra, como pueden ver, hay una gran cantidad de reconstrucción. Todo el tercer nivel es una reconstrucción, una restauración moderna. Y eso, bueno, nos habla justamente de un poco la historia de la restauración, como este tipo de intervenciones se pusieron de moda en todo el mundo y se hicieron en muchísimos lados, ¿no? México no es una excepción. Muchas de nuestras zonas arqueológicas tenemos ejemplos de esto, ¿no? Y un poco la idea de que vean estas intervenciones es para que entiendan un poco el entorno en el que nosotros de repente tenemos que desarrollar nuestro proyecto, ¿no? Este relieve se encuentra también dentro del templo del Bahari, es un relieve también trabajado por la misión polaca. Como pueden ver, hicieron los fragmentos originales son los que se encuentran en color y a partir de estudios, etcétera, los restauradores polacos reconstruyeron, digamos, este relieve para representar lo que se encontraba en ese sitio, ¿no? Otro tipo de intervenciones, esto es el templo de Dendera, este fue trabajado por los equipos egipcios de restauración. Como pueden ver en esta sección, este es el pasillo como central, se encuentra completamente lleno de hollín, completamente negro, y algo que los egipcios han aprendido de la escuela italiana de restauración es que en las limpiezas, también esto todavía está en el proceso de limpieza, ellos dejan testigos de cómo se encontraba antes de la intervención. Entonces dejan pequeñas ventanitas demostrando cómo estaba deteriorado y demás. Generalmente eso se hace en muchos bienes culturales, en pintura, caballete, mural, etc. Y generalmente se deja una pequeña ventana. En este caso, algo que es como cuestionable de esta intervención es que dejaron la mitad completa de pasillos de barco en este color negro. Hay otras intervenciones que hemos encontrado, es esta que se encuentra en un templito en Filare, en donde repusieron o restauraron la imagen de lo que se encontraba representado en los murales, únicamente dibujando las siluetas de los faltantes. Creemos que
llegamos en un momento en el que no había terminado la intervención y que faltaba completar. La verdad es que nos llamó un poco la atención que estuviera en este estado, pero sí es bastante recurrente, lo hemos visto no solo también en el templo de Luxor, este tipo de resolución de imagen, ¿no? De únicamente como trazar las siluetas. Y yo creo que la restauración de la tumba de Nefertari, que fue hecha aproximadamente en el 86, me parece, es una intervención que duró del 86 al 92, que la llevó a cabo el Instituto Getty y que estuvo a la cabeza los famosos restauradores de pintura mural, los Mora. Yo creo que se ha convertido como el paradigma de lo que tendría que tener una intervención en estas tumbas, ¿no? Es una intervención, como pueden ver ustedes, que dejó muchísimos faltantes. No se pusieron ellos a reintegrar figuras, sino que dejaron únicamente los faltantes. Y en realidad también es una tumba que yo creo que ellos encontraron en muy buen estado. Creo que habían tenido intervenciones anteriores y ellos, si bien hicieron consolidaciones, limpiezas, creo que en realidad trabajaron solamente, rezaron, los mejoraron y demás. Pero lo que sí podemos ver un poco de todas estas intervenciones es un poco cómo todos estos bienes son finalmente bienes arqueológicos y tienen claramente un valor histórico. Y cada una de estas intervenciones lo que ha pretendido es respetar este valor histórico de alguna manera. Pero siempre si se dan cuenta, ha sido como hablar muy referente del documento histórico como el pasado faraónico y quedarnos como ese es el documento original y no todo el proceso que pudo haber estado sucediendo en estos espacios. La TT39 tenemos una serie de marcas, ¿cómo se llama? Señales de distintos usos, que no únicamente fueron una tumba, y nuestro trabajo o los criterios que hemos tratado de hacer es también de alguna manera respetar esta historia, no solamente respetar el documento histórico, sino que el documento hable de toda su historia, de toda su biografía, ¿no? De ahí que nos hemos apoyado un poco en esta cita de la Carta de Venecia, en la que pues es claro que todos estos objetos tienen una historia, ¿no? Hay que respetar todas estas señales de la historia. Bueno, los objetivos de nuestro trabajo, a la vista, en primer lugar claramente era estabilizar estructural y materialmente las pinturas murales y además de los objetos que pudieran haberse encontrado en la excavación que realizó Angelina, que durante varias temporadas pues encontró shaftis, como ya lo vieron, encontró martillos, encontraron estelas y entonces también era nuestro trabajo darle tratamiento a estos bienes que salían, ¿no? Y otra de los objetivos era de alguna manera integrar y recuperar los valores y significados que tenía la tumba, ¿no? Era un poco saber por qué esta tumba era valiosa y para quién era valiosa, qué distintas lecturas e interpretaciones podía llegar a tener para de alguna manera darle lectura y cabida a todas estas lecturas. Más adelante les platicaremos de cómo llegamos a hacer esto, con qué metodología, y lo que fue interesante es no solo entender qué valores tenía, sino claramente ver cuáles eran los atributos, en dónde se encontraba materialmente estos valores, ¿no? Entonces, dentro de estos atributos está evidentemente la iconografía, la epigrafía de los relieves. Sin estos, pues la tumba pierde muchísima información. Nos interesaba muchísimo la historia del personaje, la historia de la relación de este personaje en el tiempo que le tocó vivir, en los reinados de Hatshepsut y Tutmosis III, y como vuelvo a recalcar, como la historia propia del inmueble. Una vez que fue tumba, ¿qué pasó después de 3.500 años? ¿Qué pasó en este espacio? Evidentemente los aspectos estéticos del edificio y las decoraciones eran cosas que nos interesaban conservar y mantener, así como los usos y funciones del inmueble. Y algo que nos llamó muchísimo la atención es que la tumba presentaba un refinamiento en el
cómo se estaban tratando los jeroglíficos y los relieves y la policromía, que nos llamó muchísimo la atención, y eso creo que también es importante destacar. Hola, buenas tardes ya. La tumba, bueno, ya les explico, ya han recibido una amplia explicación de cómo es la tumba, y ya sabemos todos que fue directamente, o una buena parte fue excavada de la montaña del Joja, y eso para conformar como los espacios principales, y se completaron algunos elementos arquitectónicos con sillares de roca caliza o arenisca. En general, la roca de la montaña es de bastante buena calidad en comparación de otras tumbas alrededor, en cuales la roca caliza se desintegra con mucha facilidad, pero en este caso tenemos un soporte, digamos, de roca que es de bastante buena calidad. Se hicieron análisis de este material y es roca caliza que digamos que la matriz es una calcita micrítica que tiene cristales muy pequeños, lo que la hace bastante fina, ¿no? Tiene muy baja porosidad. La tumba está decorada prácticamente, bueno, en toda su superficie, son 642 metros cuadrados, y de estos 642 metros cuadrados, más o menos el 60% se conserva, perdón, el 60% de los relieves y más o menos el 30% de la policromía. A excepción de 80 centímetros de guardapolvo, que pueden observar aquí en este esquema, o aquí. Esta zona está únicamente pintada, pero el resto de la tumba tiene relieves, está toda decorada con relieves, que en general, bueno, que son de muy buena calidad, como pueden ver en este acercamiento de la foto que ha salido en todas las presentaciones, porque es la más presumida, creo, de las más presumidas. Pueden ver la calidad del relieve, que esto no ocurre en la mayoría de las tumbas, en algunas sí, no, tampoco vamos a decir que es la única, pero el mismo material de soporte permitió que se llegara a esta definición, siendo que muchas otras tumbas tuvieron que aplicar aplanados muy gruesos, por ejemplo, para hacer más lisa la superficie y recibir la decoración, o incluso ni siquiera hacer relieves y únicamente hacer decorar con pintura mural. Aquí pueden ver los dos tipos de relieve que tenemos son bajo relieve y relieve en hueco, que ahorita les voy a enseñar. El bajo relieve también nos habla de la importancia tecnológica que hay en la tumba y de la importancia del personaje, etcétera, porque realmente invirtió muchísimo en hacer esta tumba, ¿no? Porque como pues muchos de ustedes sabrán, para hacer un bajo relieve era mucho más caro que obviamente hacer pintura mural o relieve de incisión, porque aquí hay que desbastar todo el muro alrededor de la figura, entonces eso requiere un trabajo muchísimo más fino, ¿no? Y luego tenemos también el relieve en hueco o relieve de incisión, que aparece solamente en cosas muy puntuales, como por ejemplo ciertos textos que están en la cámara norte, en algunos muros del pasillo, en las jambas y dinteles de las entradas de las cámaras, y en la fachada. En las fachadas sí era muy común bueno, estos son unos ejemplos. Este es de la cámara norte. En la fachada sí era muy común que se hicieran las figuras en hueco relieve o en relieve hundido, que no tenemos nosotros, que es para utilizar la luz, como los juegos de luces y sombras. Pero también de alguna manera hay muchas tumbas que usan el hueco relieve porque es muchísimo más barato y rápido de lograr que hacer un bajo relieve, ¿no? Me equivoco siempre de botón.
al ser pues, la roca de la montaña, pues hay muchas zonas de irregularidades o fracturas que existían desde la época en que se construyó la tumba o se elaboró la tumba. Y en estas irregularidades, como la resolvieron en la época, fue resanar estos huecos, digamos, con unos resanes de yeso, como mortero, una masa de yeso con arena, que pueden ver en ejemplos, por ejemplo aquí. O sea, tampoco son zonas muy extensas, son zonas muy puntuales. Por ejemplo, en esta zona de aquí o en esta zona de aquí podemos observar estos resanes. Como les decía, la calidad de la piedra era bastante buena, entonces no fue necesario poner unos aplanados muy gruesos, solamente se colocó un enlucido muy fino, en blanco, en toda la superficie de los relieves, y esta recibe, digamos, la capa pictórica. Se encontró este fragmento en el patio. No estamos muy seguros que sea de la tumba, porque no se encontró dentro de la tumba, pero tiene la misma calidad de relieve, y es interesante este relieve porque muestra el tipo de cuadrícula que se utilizaba, que se ha encontrado en muchas otras tumbas, que se utilizaba como para conseguir la proporción de las figuras. Entonces, bueno, no lo hemos encontrado en otro sitio de la tumba, pero pues parece interesante, ¿no? Normalmente hacían el dibujo preparatorio en rojo, luego hacían el relieve, después volvían a hacer otro dibujo y ya aplicaban la capa pictórica. Todas las escenas tienen un fondo ya sea blanco o azul. El blanco que se utilizó fue principalmente del mismo compuesto que el aplanado, y después se fueron pintando encima con distintos colores y trazos que llegaron a ser bastante finos para dar el detalle de las figuras, como pueden ver en las ocas y en los jeroglíficos y este es un torso, este es como de la vestimenta. Básicamente la paleta cromática, lo que hemos podido identificar hasta el momento en los análisis, encontramos que el blanco es, como les decía yo, yeso con cuarzo, o sea, arenas, que bueno, como veremos más adelante, se ha deteriorado y ha formado, la basanita y la anhidrita, que son productos de alteración, que ya se verán más adelante. El amarillo se identificó también como goetita, óxidos de hierro, y el color verde, que es en realidad el azul egipcio, supongo que han oído hablar de él, que es un pigmento sintético, que se hacía con cobre, carbonatos y cuarzo de la arena. Con ese se calentaba y se formaba el azul egipcio, y hay como dos estados de azul egipcio que encontramos en la tumba. Uno que es el verde, que es, la composición es gualazonite, que tiene un poco más de cobre, y los dos tonos que vemos de azul en la tumba son cuprovivatite, que es otra como variación del compuesto del azul egipcio. No hemos todavía identificado el rojo, ni el rosa, ni el negro, ni un gris azul que observamos como fondo, pero por ejemplo probablemente el gris y el rosa sean mezclas de pigmentos de los que ya analizamos, y el rojo muy probablemente sea hematita, pero todavía falta analizarlo igual que el negro. Encontramos también dos tipos de barnices que no aparecen generalizados hasta el momento. Donde los hemos visto es prácticamente sobre ciertas figuras, pero mucho se ha perdido, entonces tampoco podemos saber si estaba generalizado, y además ahora está deteriorado y forma esta capa como negra que ven aquí también. Y luego hay otro tipo de barniz, no sabemos si es barniz o efecto, que se daba como a ciertos colores para quizá darle una
Es una capa bastante gruesa, como de 1 milímetro, y tiene un aspecto ceroso. Y ahora está, bueno, se ve de esta manera. Pero para entender lo que vemos ahora en la tumba, es muy interesante hacer un recuento de qué ha pasado a lo largo de la historia. Estamos hablando de más de 3.000 años de historia de ella. Bueno, en un primer momento los cambios empiezan muy pronto, a partir de que se elabora la tumba en la dinastía 18. Y lo primero de ello es que varios de los relieves que están asociados con el dios Amón son dañados y borrados por los seguidores del dios Atón. Sin embargo, esto se revierte cuando los sacerdotes nuevamente los reponen, aunque lo llegan a hacer con rezanes de muy mala calidad. Y a continuación también se construyen varios túneles para continuar haciendo uso de esta tumba para otros entierros, con lo cual se sensibiliza o se daña una de las partes centrales de la tumba, una capilla que existe y que bueno, causa un colapso parcial. Como les comento, se rehúsa la tumba durante la dinastía 21 y eso hace que también haya una serie de sarcófagos que se encuentran más tarde en la misma, ¿no? Después de esto, la tumba fue dividida para el uso para 2 nuevos ocupantes, es decir, la dividen en 2, ¿no? Y se construyó un muro en el pasillo para lo cual la parte que queda en el norte requiere de abrir un nuevo acceso, y es este acceso justamente el que rompe con el muro de la parte norte. Algunos de los sucesores, del dueño de la parte sur, decide años más tarde prender fuego para purificar la tumba, y con esto, bueno, gran parte del material se queda, los ladrillos, por ejemplo, la caliza se calcina, ladrillos que habían sido colocados previamente para fortalecer la tumba se cocinan también, los aplanados originales pierden cohesión y se fracturan, ya que el yeso se convierte en anhidrita y en consecuencia sufre un proceso de transformación que lo hace mucho más caro. Los colores no se salvan de este proceso. De hecho, el estar expuestos al fuego hace que varios de ellos se quemen y desaparezcan, mientras que otros que permanecen debajo de la arena sufren un proceso de reducción y el color se transforma. En consecuencia, por ejemplo, el blanco desaparece igual que el negro, el amarillo se convierte en rojo, el rojo se convierte en café, el rosa se convierte en amarillo oscuro, el verde se convierte en azul, y el azul se transforma en un azul más oscuro. Mientras tanto, que todo esto del fuego va teniendo lugar, la parte norte del pasillo, como vimos en la presentación anterior, se va debilitando debido a la nueva entrada que construyeron y finalmente sufre un colapso importante que afortunadamente ya se registra de manera fotográfica, ¿no? Un grafiti de 1822 demuestra que la mayor parte de la tumba estaba ya cubierta por arena y solamente algunas secciones quedaban expuestas y fueron en consecuencia las que más se dañaron. En 1845, por ejemplo, la tumba se vacía y se limpia para ser utilizada como un almacén para paja, y se aprovecha en ese momento para hacer algunos de los primeros registros sobre los muros. En 1882, Maspero, como también ya nos han comentado, con el ánimo de resguardar aquellos elementos únicos que hubiera en el Valle de los Nobles, decide desprender la puerta falsa y llevársela a lo que actualmente es el Museo del Cairo. Y finalmente en 1909 la tumba es desocupada, con lo cual Norman Megaris Davis, que ya nos ha sido presentado previamente, lleva a cabo un trabajo extenso de documentación, registro, estudio, conservación y restauración de la misma durante 1915 y 1916. Como parte de su criterio de intervención, deja varias de las huellas de las intervenciones anteriores y del paso de la historia sobre la misma tumba, al mismo tiempo que usa materiales absolutamente reversibles y
y por lo tanto la calidad del trabajo de Davis destaca, mientras que su intervención, en la cual cierra esta parte superior de la tumba que colapsa, se entiende en el sentido del ánimo de resguardar aquellos elementos que estaban al interior de la tumba, como vemos en la fotografía de la parte superior. De 1917, que es propiamente cuando Davis ya termina, bueno, deja el trabajo, en 2005 no tenemos mucha claridad de qué sucedió, sin embargo sí queda muy expuesto que hay un fuerte proceso de saqueo que también ya nos ha sido comentado, y finalmente en el 2005 inician los trabajos de la primera misión mexicana. Llegamos así a una tumba con más de 3.000 años de vida, que muestra deterioro sobre todo asociado al transitar del ser humano. Algunos de los deterioros sí están asociados a problemas de estabilidad de la tierra y de cómo, por ejemplo, esto se puede observar en grietas que atraviesan muros completos, ¿no? O figuras como la van rompiendo. Sin embargo, a diferencia de lo que vemos o estamos acostumbrados a ver en México, el deterioro sobre todo es causado por el hombre, por el paso del hombre en este espacio. No hay humedad, no hay sales, no hay microorganismos, no hay hongos, ni alguna de las otras calamidades que suelen acompañarnos en las zonas arqueológicas de México. Sin embargo, el expolio, el uso del espacio y el fuego dejan superficies completamente salpicadas de manchas que no nos permiten entender lo que estamos viendo. Bueno, después de claramente toda la historia de la tumba, tomamos esta frase de Chris Capper. Chris Capper es un restaurador que se ha especializado sobre todo en ¿cómo se llama? Restauración arqueológica, y para él los objetos tienen una verdad en la que cada marca, cada señal que el objeto adquiere a lo largo de su vida habla de esta historia del objeto. Entonces, lo que nosotros queríamos de alguna manera hacer en nuestra intervención era justamente destacar todas estas marcas y no borrarlas y únicamente dejar el documento como en el estado faraónico, sino que justamente lo que queríamos era irse respetando todas estas marcas que hablan de una historia, de distintos usos, de reutilización, etc. Y bueno, eso nos metía a este problema que siempre todos los restauradores tenemos en cómo le hacemos, qué es lo que tenemos entonces que conservar y qué es lo que entonces tenemos que remover. Para hacer esto, tomamos una metodología que probablemente los restauradores que están aquí les pueda sonar familiar, y que se trata justamente de ponderar primero los valores que pueden tener los objetos, los atributos que tienen estos objetos y cómo estos pueden llegar a ser impactados por el deterioro. Entonces, lo primero que hicimos fue generar un registro de todas las alteraciones que encontrábamos en la tumba, ¿no? Mediante una serie de fotografías donde hacemos una serie de fichas, marcábamos sobre las fotografías todos los distintos deterioros y alteraciones que teníamos. Eso nos permitía conocer exactamente la ubicación y la dimensión de estos efectos de alteración, y después el paso siguiente era ya empezar a hacer como un poco estas tablitas, ¿no? En donde la idea es empezar a señalar cuál es la alteración, ¿no? Saber qué es lo que la causó y a qué atributo está afectando, ¿no? Para saber un poco cómo es su impacto. Una vez que sabemos qué tanto, una vez que sabemos dónde se encuentra, tendríamos que evaluar qué tan alto es este impacto en el significado de este atributo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos una gradación desde muy alto a bajo. Otra cosa que tenemos que saber también es el tipo de impacto, si es directo, si es algo que le pasó claramente a la materia, al elemento, al atributo, o si es algo que pues es periférico o no está incidiendo exactamente sobre él. Y otras cosas que también se toman en cuenta es que la duración de este impacto y la dimensión espacial, ¿no? Que tan grande es este deterioro, ¿no? Con la idea de, una vez sabiendo cuál es el valor y la severidad, empezar a marcar estas
estas como tablas y al final de cuentas empezar a llenar esto donde se pone, por ejemplo, el deterioro y si se encuentra, por ejemplo, cruzamos qué tan alto es el impacto con el, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Con qué tan aceptable o qué tanto está, qué tan, ¿cómo decirlo? Como qué tan duro es esta afectación, ¿no? Entonces ahí tenemos una graduación y evidentemente todas las cosas que se quedan en esta área de la tabla son las cosas que no serán toleradas, que generan un grave problema y que entonces son necesarias de eliminación, y en este caso pues son las cosas que se quedan como que se pueden minimizar, que se pueden mitigar, que no es necesariamente quitarlas por completo, y en la parte clarita es cosas que probablemente no están afectando tanto y entonces es posible que no tengamos que hacer un tratamiento para erradicarlas por completo. Un ejemplo, ya para un poco que me entiendan mejor, por ejemplo serían las manchas del fuego, ¿no? Ese sería un efecto de alteración. Sabemos cuál fue la causa, como ya lo platicó Dulce en algún momento dado, hubo una serie de incendios y fuego dentro de la tumba para purificar y demás, y esto generó pues estas marcas sobre las relieves, ¿no? Como ustedes pueden ver, el atributo aquí son todos los jeroglíficos, la epigrafía y el aspecto estético de la obra. Aquí evidentemente uno no puede entender qué es lo que está pasando, ¿no? Ahí entonces es cuando hacemos esta tabla donde ponemos el atributo y vemos qué tanto está impactando este efecto, ¿no? Como pueden ver en la fotografía anterior, pues el efecto es alto o muy alto, el tipo de impacto es directo porque está justamente sobre los relieves y afortunadamente, es parcial porque sí se encuentran muy localizados, ¿no? Son como bastante parciales. Y entonces a partir de eso entonces se hace esta tabla donde se queda claramente evidente que el impacto es muy grave, es severo, y justamente estos son los elementos que están comprometiéndose. Y de ahí que al momento de hacer esta tabla queda claro que ¿cómo se llama? Es inaceptable dejar o permitir que estas manchas se mantengan porque no permiten leer, no permiten conocer, no permiten percibir todos estos detalles. Esta es una fotografía del proceso de limpieza, por ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver justamente cómo se encontraban todos estos materiales afectando los atributos iconográficos, epigráficos y estéticos, y esta es una fotografía inmediata al lado cuando se está haciendo la mitad de la limpieza, en donde ya es posible ver todos estos elementos. Así que la intervención de conservación obviamente estuvo precedida por el registro completo de todos los elementos que encontramos en las intervenciones anteriores, así como obviamente de las alteraciones y durante el camino también el registro propio de los tratamientos que vamos aplicando. Y en consecuencia las decisiones que se han seguido realmente tratan de cumplir con esta metodología que se ha explicado previamente, a través de las cuales las alteraciones se dividen en dos grandes grupos. Unos que realmente comprometen los valores o los atributos de la tumba y por lo tanto consideramos que deben de ser removidos, y otros que forman parte de la transformación que se da con la historia de la tumba, por lo cual no consideramos necesario eliminarlos, sino minimizar su presencia para no interferir con la lectura del espacio. Uno de los primeros aspectos abordados en consecuencia fue estabilizar la fragilidad estructural de los materiales, especialmente de la caliza que había sido debilitada por el fuego o dañada por aspectos estructurales. De igual manera se intervinieron los resanes originales que, como habíamos ya comentado, se trata de yeso que al ser expuesto al fuego se transforma en anhidrita y que realmente es muy frágil frente entonces a la presencia de agua.
Y uno de los aspectos que más trabajo nos ha costado ha sido justamente el de la limpieza, debido a que ha tenido que desarrollarse de manera gradual a partir de una detallada observación de las superficies, ya que no podemos abordar de la misma manera aquellas superficies de capa pictórica que se quemó, aquellas que están ahumadas, las otras que tienen solamente concreciones de tierra o de algún otro material en superficie, o bien están manchadas. Lo que se pretende realmente es llegar a un equilibrio, pero esto no es un camino fácil, ya que resulta en ocasiones muy tentador confundir un material gris en superficie que se antoje remover y que realmente se puede tratar de un fondo de color blanco que simplemente se quemó. En consecuencia, la limpieza se desarrolla gradualmente sin alcanzar el nivel final desde una primera intervención. Es decir, se avanza abordando el proceso en espacios completos, donde el límite lo dicta la sección que esté más afectada. El reto es lograr la unidad de la lectura sin dejar áreas a medio tratar, donde parezca que, bueno, no supimos cómo hacerlo o simplemente nos quedaron sucias por un aspecto de moda, ¿no? El tratamiento ha incluido procesos químicos y mecánicos, ciertamente condicionados y complicados por el hecho de que poca agua se puede usar en el proceso. La aplicación de Resines, también ha seguido este proceso y la intervención directa estaba acompañada de monitoreo ambiental al interior y al exterior de la tumba, sobre todo para darnos una idea de las condiciones de la tumba en aquella época en la cual nosotros no estamos presentes y que a la sombra se alcanzan los 40 grados centígrados. Con lo cual, esta información será determinante para si en un futuro se piensa abrir la tumba a exposición, así como también algunos aspectos de investigación que hemos marcado y el tratamiento de algunos elementos u objetos que van saliendo como parte del trabajo arqueológico. Otro de los aspectos que hemos estado trabajando ampliamente y que también en cierto punto, bueno, en mucho grado requiere de una toma de decisiones ha sido la reposición de fragmentos, bueno, de elementos estructurales y de fragmentos de piedra con relieves, ¿no? Estos pueden ser fracturas directas de la roca madre o pueden ser sillares que se han desprendido por alguno. En realidad, las dos causas principales de esto son las fallas de la misma montaña, el colapso, ¿no?, de ciertas áreas de la tumba, así como por saqueo, ¿no?, por vandalismo. Sí, básicamente. Muchos de estos fragmentos fueron encontrados antes de Davis, como ya lo mencionó Dulce María de alguna manera, y fueron rescatados o resguardados. Y después, cuando Davis trabajó en la tumba, encontró muchísimos fragmentos y él repuso muchos, como lo mencionó también Dulce María antes. Y la ventaja enorme del trabajo que hizo Davis, bueno, una de las tantas, es que dejó un registro muy detallado de la decoración de todos los muros, de alguna manera señalando las partes que él había repuesto. Entonces eso es un documento súper importante, y además otros fragmentos que eran muy importantes para él, pero que no pudo por tiempo, porque no supo dónde, o más bien porque no hubo los recursos, no se juntaron las circunstancias para poderlo hacer, no los repuso y los guardó, como explicó Gabriela, en el santuario. Estaba pensando la palabra en inglés. Entonces teníamos esos fragmentos que estaban sueltos, también fragmentos que se encontraron en el piso cuando se llegó a la tumba en el 2005, como también ya vieron en las primeras intervenciones de estas conferencias, y también todos los que se sacaron de las excavaciones. Entonces tenemos pues también muchos fragmentos que ni siquiera Davis conoció, ¿no? La reconstrucción, digamos que la reposición
de elementos estructurales y de los elementos que nos indican claramente su procedencia, ¿no? Ya sea por el tipo de piedra, por el tipo de fractura, por la continuidad del diseño, y además los que vienen en los registros de Davis, en su mayoría, porque ahorita les digo otro caso, esos no son, o sea, eso no se cuestiona si se restituyen o no, eso se vuelven a pegar, y pues hemos encontrado ya, como decía Gabriela, no sé el número exacto, pero son como 200 fragmentos que hemos podido restituir. Y pero existen otros casos en los que, a ver, bueno, les voy a enseñar aquí algunos casos que hemos reconstruido. Algunos son elementos más grandes y otros son más pequeños. Esta foto también ya la vieron como 80 veces, pero esta es realmente interesante porque tenemos estos elementos arquitectónicos, digamos, arquitectónicos estructurales que se han tenido que reponer, igual que el dintel, y varios fragmentos pequeños, más los fragmentos de la escena central, que se han localizado entre los demás, bueno, entre el escombro y demás. Estos son otros fragmentos más pequeños, incluso algunos se han podido unir para conformar figuras. Y este es otro caso que les queríamos presentar, porque este caso presenta una situación interesante, porque este muro, como les decíamos antes, se colapsó después de que abrieron el acceso del lado norte de la fachada. Entonces toda esta área se colapsó y todos estos fragmentos, toda esta parte del muro estaba colapsada cuando Davis hizo la reconstrucción. Entonces él, haciendo una investigación iconográfica de otras tumbas, porque muchas de las escenas iconográficas y epigráficas y demás tienen como ciertas fórmulas que se repiten en tumbas. Entonces él, haciendo una investigación de otras tumbas y de los fragmentos que él encuentra, hace esta reconstrucción hipotética de toda esta escena, que, como ya vieron con Angelina, es muy importante. Entonces nosotros encontramos muchos de los fragmentos que él puso en esta reconstrucción in situ, pero otros que ya se cayeron, y la mayoría ya los ubicamos y los tenemos listos para volver a restituir, ¿no? Aquí una de las cuestiones es se está restituyendo además todo el muro con otro tipo de materiales más resistentes pues sí, sobre todo más resistentes, y al final con una apariencia estética más que le dé uniformidad a toda la tumba con aplanados de cal. Y en este momento tenemos que pensar y tomar una decisión de qué hacemos con estas escenas que son una propuesta de Davis. Entonces, de alguna manera es una cuestión que tenemos que discutir interdisciplinariamente, y los que estamos en eso, y además tiene que estar basada en un estudio muy detallado de la iconografía, de las mismas piezas, de las mismas escenas, de las proporciones arquitectónicas del espacio, del muro, para poder llegar a una decisión de si restituimos a como lo puso Davis, o si incluso mejoramos, si es posible con nuestros propios estudios también, ¿no? Como retomar el estudio de Davis para mejorar aún más y poder recuperar y resaltar de una manera completamente, o lo más respetuosa posible, y además digamos que resaltar pues en este tono de la historia de la tumba también, pues todo este proceso que ha implicado, ¿no? Hay otras escenas, a ver, este es el ejemplo sobre todo de esta escena que es de cuando está pescando Huyenra y arponeando por ahí está el hipopótamo. Estamos para acá.
Y esto es lo que queda además de los fragmentos, ¿no? Como les digo, hay algunos más que hemos encontrado, pero pues no vamos a poder completar la escena con los fragmentos que tenemos, ¿no? Y hay otras escenas que son parciales, que no están como tan ubicadas, que de hecho Davis las colocó en la otra parte del muro del pasillo, en el lado sur de este mismo muro, que son escenas que él sabe que van por ahí, pero no es que estén precisamente en su lugar. Y nosotros, digamos que temporalmente las volvimos a colocar en ese sitio, pero también tenemos que decidir qué vamos a hacer con ellas, porque de alguna manera es o respetar la intervención de Davis o nosotros intentar ponerlas en una ubicación mucho más precisa, mucho más certera, pero bueno, siempre hay que tomar muchísimo en cuenta lo importante que son estos valores epigráficos, iconográficos, bueno, en cualquier monumento histórico, pero casi incluso más aún en Egipto, ¿no? Entonces, pues son decisiones que todavía están, digamos que cocinadas, ¿no? Y también otra cosa que vamos a tener que discutir muy profundamente es, y además utilizando también la metodología que se empleó para la limpieza, es si vamos o no a restituir los relieves como, pues no sé, como por ejemplo, como lo vieron con los ejemplos que dio al principio Luis, qué vamos a restituir, qué no vamos a restituir, cuándo sí, cuándo no, pensando además como como en facilitar la lectura, pero también en una parte de integración de toda la tumba y tomando en cuenta también que va a ser abierta al público. Y entonces, si decidimos hacerlo, tenemos que también decidir cómo lo vamos a hacer, ¿no? Si va a ser mediante rezanes así tan hermosos como el que hicieron en el Bahari, o lo vamos a hacer con medios también digitales, ¿no? Eso es algo que tenemos que todavía ver cómo se va a solucionar dependiendo de muchos aspectos, ¿no? Este es otro ejemplo. Cómo hacemos la reposición pues depende mucho del tipo de fragmento, del tamaño, del peso y también el soporte, ¿no? Hay muchos que son fracturas de la roca, que no hay mucho espacio entre, digamos que el fragmento y el soporte, y ahí en general el método que usamos es pegarlos con resina epóxica, pero no cubrir toda la superficie para hacerlo de alguna manera reversible, sino solamente en algunos pequeños puntos, porque no hay otro material que pueda caber en este espacio. Cuando son espacios más grandes, cuando el faltante es más grande del soporte, utilizamos los aplanados de cal y arenas y tierras locales para soportar los fragmentos, y en algunos casos los fragmentos son muy grandes, entonces hay que unirlos con pernos de acero inoxidable, y en otras ocasiones se requieren apoyos estructurales como los que hemos visto, y como este caso que ya lo vieron también, que son los dinteles, fragmentos de dintel y jambas en este caso es de la cámara sur, de la entrada de la cámara sur, y como ven pues son fragmentos muy grandes y muy pesados. En esta parte de acá arriba lo pueden ver, y además pues esto era un dintel que tenía una función estructural, ¿no? Entonces se está trabajando con el equipo de arquitectura para llegar a la mejor solución. Bueno, un poco tomando en cuenta el porqué de esta serie de pláticas, ¿no? Y de los problemas interculturales y demás. Nosotros nos hemos visto abocados más allá de los problemas técnicos de restauración y de cómo tomamos decisiones y si hacemos esta metodología o utilizamos tal material. Sí hemos tenido que hacer un trabajo intercultural con nuestros pares egipcios para un poco, finalmente estamos trabajando para patrimonio de ellos, y que ellos además tienen muchísima experiencia, y que nosotros no podemos llegar como de repente llegan otras misiones a imponer y a dar soluciones sin necesariamente consultarlos a ellos y únicamente usarlos como mano de obra. Entonces,
muchas de las cosas de esta relación ha permitido que tengamos un diálogo y una verdadera cooperación con ellos, porque lo que hemos tratado de hacer no solo es resolver como estos problemas, por ejemplo, esta visión de dejar estas marcas y estas señales en la tumba, probablemente ellos no estaban tan acostumbrados a estas ideas, porque ellos estaban muy acostumbrados a dejar como tal vez lo más limpio posible, ¿no? Les gusta mucho así como que quede esto como el para ellos un poco, porque las misiones de otros países pues es un poco como los criterios que han usado. Entonces sí fue muy interesante como de repente contrastar estas posturas y además pues estar abiertos a los materiales, a las maneras de utilizarlos, a las maneras de aplicación, a materiales que tienen ellos, a los sistemas de organización que tienen. Entonces bueno, entre tantas cosas que hicimos, por ejemplo, hicimos un glosario, que ayer hablaron varias veces acerca de estos glosarios. Una vez más nosotros hicimos un glosario de todos los términos de deterioro en español, a inglés y a árabe, ¿no? Un poco para empezar a poder discutir y que además esto tuviera como un sustento y que fuera sostenible, porque también sería que nosotros dejáramos todo en inglés y en español cuando ellos finalmente también van a estar usando todos estos documentos y estos informes. Otras de las cosas que hicimos con ellos es que nos sentamos, hicimos muchas veces reuniones para poner y proponer, hacer propuestas de intervención, proponer los tratamientos, establecer los límites, y ahí estaban presentes ellos, ¿no? Entonces de repente era muy interesante como invitarlos, y como que ellos no estaban muy acostumbrados a esto, no era una cuestión como, ay, qué raro esto que hacen estos mexicanos, ¿no? Y al poco tiempo ellos también se fueron como relajando, y fue muy interesante porque entonces ellos empezaron también a decir cómo habían resuelto ciertos de estos problemas en otros sitios o con qué otros materiales. Y por ejemplo para nosotros fue súper importante entender que tienen unos materiales locales que ellos, por ejemplo, en este caso, aquí esto que ven, como que parece como una especie de lodo pegado sobre los jeroglíficos, que si se dan un poquito cuenta, abajo se ve como la mancha quemada en negro. Es un sistema que tienen para hacer las limpiezas como puntuales, ¿no? Ya sea para quitar manchas o para a veces también quitar sales. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, ponemos papetas de celulosa o papel húmedo que absorbe las sales, y entonces con eso vamos retirando. Ellos lo que utilizan son una serie de arcillas que además no las tienen ahí como, no son como industriales, sino que cuando las necesitamos ya sale tal vez el restaurador de más experiencia, que se va con uno de los ayudantes, y a veces nos lleva a nosotros ahí a caminar entre las colinas para ir buscando estas arcillas, ¿no? Y entonces toman estas arcillas, las embebemos en agua destilada, se colocan sobre el muro y esperas a que se seque, y solitas se caen. Y cuando tenemos, por ejemplo, sales, es clarísimo que se cae el pedacito de arcilla con todos los cristalitos de sales. Entonces ha sido como una experiencia súper interesante en este manejo de materiales. Otra cosa que hacen distinta a nosotros es la preparación de la cal. Nosotros generalmente nos habían dicho que la cal tienes que tener un tambo con agua y poco a poco ir agregando las piedras de cal que se van a ir rompiendo y hidratando, y ellos lo que hacen es en realidad toda la cal le van poniendo agua, lo cual eso es un proceso exotérmico que los restauradores han de conocer muy bien, pero bueno, ahí en esa escala ahí es como súper peligroso, pero así lo han hecho tradicionalmente, y la verdad es que les quedan unas cales de bastante buena calidad, de hecho hasta súper dura, ¿no? Y entonces son como estas cosas como las que estamos abiertos a compartir experiencias y maneras de solución, ¿no? Otras cosas que hemos utilizado son, por ejemplo, es verdad que no tenemos como un gran equipamiento de materiales y grandes tecnologías, que llevemos materiales de aquí de México importados, que tengan mucha sofisticación, sino que nos hemos tenido que adaptar un poco también a lo que se encuentra allá, ¿no? Y eso ha permitido también de alguna manera pues generar pues un poco esto que tenemos los mexicanos de repente resolver innovando y
y utilizando como un poco el ingenio, que ellos también lo tienen, porque evidentemente es una situación económica y cultural, ¿no? Ellos al tampoco tener acceso a muchísimos materiales también tienen esta habilidades de poder solucionar las cosas sin necesidad de utilizar una máquina que te haga no sé qué, etcétera, etcétera. Y eso ha sido como interesante porque ha generado como puentes de comunicación, de, pues finalmente lazos que se estrechan a un nivel más allá de lo profesional. Bueno, y eso trae colación, pues que hemos tratado de hacer un proyecto sustentable, ¿no? Sustentable tanto ahora como un término o algo que se desea en todos los proyectos, la sustentabilidad. Entonces, que cuando se habla de sustentabilidad se trata de la satisfacción de las necesidades sin que se comprometan las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Nosotros de alguna manera hemos tratado de impactar en este sentido, en un sentido más como de sustentabilidad cultural, ¿no? De permitir estos desarrollos mediante como el permitir que los saberes locales se manifiesten, que se respete un poco las diversidades, que haya una demostración activa de prácticas, de sensibilidades, de conocimientos, y que finalmente salgan a la luz como los valores y las raíces culturales de nuestros pares egipcios, ¿no? Entonces creo que eso ha permitido establecer pues como lazos de amistad y de cooperación que de otra manera no hubieran logrado hacerse. Creo que las misiones de otros países lo que han hecho es generalmente imponer su visión, llegar con sus materiales y tanto a veces ignorar a su contraparte egipcia. Y esto nos ha permitido a nosotros no solo pues, tener amigos egipcios y que nos inviten de repente a sus casas y que podamos comer juntos y que podamos de repente hablar de cosas que van más allá del trabajo, como cuestiones políticas, cuestiones de idiosincrasia y demás, sino que también hacer unos equipos de trabajo mucho más fuertes, ¿no? Al momento que ellos se sienten involucrados y que los estamos tomando en cuenta y que sus ideas son a veces mejores que las que podríamos de repente tener nosotros y las llevamos a cabo, nos permite ser un equipo que podemos como tener mucho más alcance que únicamente teniendo un trato con ellos como imperialista, ¿no? En las misiones europeas, ¿no? Y bueno, eso finalmente nos permite hablar ya de una cuestión como humana, ¿no? Como de trato con ellos, en el que creo que queda como a la luz este objetivo de la UNESCO, de que el trabajo, el patrimonio, lo que permite es generar, pues construir la paz en la mente de los hombres y las mujeres, y eso creo que en el caso de nuestro trabajo lo vivimos día a día. Nos ha hecho mucho más tolerantes, nos ha hecho concebir de repente con lo que está pasando ahorita en el mundo y con ISIS y demás, como que de repente se tiene esta visión de los musulmanes como los radicales, los intolerantes, y la verdad es que nos hemos dado cuenta que la gente, por lo menos nosotros nuestro trabajo ha sido súper cariñosa, súper amistosa, súper amigable, en las que permiten de repente tener posturas completamente opuestas. Nos ha tocado vivir de alguna manera los cambios políticos que hubieron en Egipto, cuando quitaron del poder a Mubarak, por ejemplo, llegaron los hermanos musulmanes, había toda una efervescencia política y entonces todos los días de repente veíamos que había una gran discusión, no entendíamos exactamente qué decían, pero había un gran como parloteo, todo el mundo tenía posturas y había como una gran polémica ahí, y de hecho tenemos en algunas ocasiones nos han acompañado restauradoras egipcias que también han permitido de repente ver esta otra parte, ¿no? Porque de repente también la visión de la mujer que tenemos en el Islam es como bastante particular, y entonces de repente decíamos, bueno, estas chicas van a sufrir aquí muchísimo, y no, de repente veíamos que ellas
tenían también posturas, estaban hablando de tú a tú con los chavos, ¿no? Y tenían como posturas que nunca veíamos que alguien como que tuviera una actitud de, ay, tú no puedes decir nada, sino que justamente como que había gente que estaba de acuerdo con ellas y las como que parecía que en la discusión les apoyaba, y mientras que había otros que no tanto, ¿no? Entonces siempre ha sido como muy interesante esta experiencia, ¿no? Bueno, a esto, o sea, ya dijo mucho Luis, pero yo nada más que quería añadir que yo también pienso que que nosotros hayamos llegado con una actitud mucho más abierta y respetuosa, bueno, muy abierta y respetuosa, no voy a comparar, y además con mucha curiosidad de quiénes son, cómo son sus costumbres, cómo funcionan, pues eso nos ha ayudado mucho también a entender cómo son, cómo se manejan. Nos hemos tenido como muchos retos de entender, por ejemplo, sus jerarquías. Hemos tenido que aprenderlo en el camino, ¿no? Como el restaurador es el restaurador, el conservador, o sea, hay como distintos tipos de profesionales y está muy jerarquizado, y si tú le pides algo a uno que no es su función, entonces pues, no lo hace o se enoja, ¿no? Y luego cómo se tratan también entre ellos y cómo hablan tan fuerte y de pronto parece que se están peleando y pues ya después de un tiempo nos damos cuenta que no es cierto, ¿no? Que en realidad se están contando un chiste o algo así, ¿no? Y bueno, también para nosotros ha sido importante integrar a mujeres en el equipo, que eso ha sido también, como dice Luis, muy rico. Y pues claro que o sea, como en este tema de las barreras culturales, queremos, o sea, sí que las hay, sí hay cosas muy distintas, sobre todo desde el idioma, que también hemos intentado ir aprendiendo nuestros pininos de árabe para podernos comunicar mejor. Aquí la Dulce es la que más sabe árabe y que ella dice 5 palabras que las repite para arriba, no es cierto, sabe mucho más y le entienden, porque pues, nos comunicamos en inglés, pero son realmente, no todos hablan bien inglés, entonces siempre hay como intérprete, entonces Dulce ya optó por dar instrucciones en árabe. Y finalmente eso ha funcionado muy bien y ellos pues lo toman muy bien, ¿no? Y a nosotros también nos permite entenderlos más a ellos y trabajar mejor, ¿no? Y pues también nos hemos, bueno, así como parte de la convivencia, pues hemos también tenido que aprender tolerancia, ¿no? Porque tienen sus costumbres de tomar té todo el día, entonces todo el día salen a tomar té, todo el día salen a fumar, entonces bueno, ya no saben de fumar. Bueno, querían fumar adentro de la tumba. En fin, pues que ha sido una experiencia muy rica. Y bueno, creo que hay muchas cosas que hablar. Yo, bueno, quisiera también como unas notas que estaban olvidando decir, y es que creo que esta experiencia nos ha dado como hemos sido conscientes, por ejemplo, de que estamos en 2 continentes completamente distintos, con una tradición cultural también completamente distinta y ajena. Nos hemos dado cuenta que en realidad tenemos muchas más semejanzas que diferencias, ¿no? Tal vez el hecho de que estén igual de económicamente fregados que nosotros, no sé, generalmente son también como eso hace que sea como una apertura como de como que son muy cariñosos y muy tolerantes. O sea, creo que aquí el chiste, o lo que creo que nos ha quedado más claro a nosotros, es que hay una disposición de entrada nuestra por establecer estos vínculos y que frente a eso ellos también han estado como dispuestos a abrirse y a como no tener miedo a estos enlaces, ¿no? Creo que eso era todo. Bueno, nada más como con respecto a las jerarquías, eso sí es algo que es como súper importante, porque nosotros generalmente aquí en México tenemos como, pues estamos los restauradores y los técnicos, ¿no? Y como que, bueno, los ayudantes, pero como que esa es la jerarquía, y allí es como mucho más sutil, hay como varios estratos, ¿no? Está el ayudante general, ¿no? Que hace de todo. Después está el albañil técnico, que tiene
pues así como aplanados y demás, y que de repente tiene o quiere tener siempre a un ayudante únicamente para él. Entonces es muy difícil que le pidas algo porque pues él ya tiene un poquito más de jerarquía. Después están los técnicos, que son gente que ha tenido muchísima experiencia, que han estudiado realmente restauración, pero que se han ido formando durante mucho tiempo en todas las misiones y que tienen muchísima experiencia y que en algunos casos son bastante respetados de todos los equipos de trabajo y por los propios conservadores que tienen estudios. Y después están los conservadores que sí tienen una carrera como universitaria, ¿no? Y además, bueno, sobre eso se estaría como el inspector que nos mandan todos los años de conservación, ¿no? Que es como el jefe de todos y que generalmente hemos tenido muy buenas experiencias. Son gente que sabe mucho, muy dispuestas, con muchos conocimientos y muchas ganas como de interactuar. Ha habido otros casos que sí son como medio terribles, ¿no? Pero bueno, en eso hay un poco de todo. ¿Ya? Nada más. Hasta el momento. Ahí está. Bueno, y entonces pues la pregunta obligada es ¿y qué sigue? ¿Qué sigue a 10 años de haber iniciado el trabajo en este proyecto en Egipto en cuanto a la intervención de sus relieves, de su cultura? Como podemos ver, han habido importantes avances que no se han limitado exclusivamente a un tratamiento. Se han propuesto metodologías para evaluar lo que se va a hacer, se han propuesto líneas de investigación y se ha realizado investigación, se ha propuesto que se han compartido técnicas y materiales en el proceso. Los resultados son visibles y una parte que es muy importante decirlo es que son visibles para nosotros, para el equipo, pero también son visibles para los que nos visitan de otras misiones que pertenecen al mundo. Y estamos hablando de misiones tan importantes como las misiones francesas, misiones inglesas, estadounidenses y de muchos otros países que llevan siglos trabajando ahí y que reconocen el trabajo que hemos hecho. Sin embargo, a 10 años aspiramos a más. Y aspiramos a que a 10 años quisiéramos formar parte de la agenda política cultural entre México y Egipto, que las secretarías correspondientes realmente lo consideren parte de su quehacer y no parte de un presupuesto sobrante. También quisiéramos que, bueno, y hablo por parte sobre todo del equipo de conservación, que las instancias involucradas aclararan, tuvieran más claridad y fluidez en su comunicación. Es decir, que la Sociedad Mexicana de Egiptología, la Universidad del Valle de México y el INAH se supieran exactamente qué les corresponde y estuvieran, qué les corresponde y que llegaran a acuerdos de participación que fueran más claros, que no tuviéramos que estar negociando en cada temporada la obtención de apoyos. También quisiéramos a 10 años que el INAH reconociera que nosotros, sus trabajadores, hemos dado una importante participación en la continuidad de este proyecto. Ya es un proyecto de 10 años, que no sea necesario explicarle nuevamente a cada secretario técnico y a cada jefe cuál va a ser la participación de su personal y qué consecuencias se cuenten con los tiempos y sobre todo con las herramientas que permitan que este trabajo que hemos hecho bajo un criterio de sustentabilidad también cuente con tecnología con la que aplicamos aquí en México y que logramos calidad de trabajo que se reconoce a nivel internacional. Queremos también que la discusión de criterios y estrategias entre las especialidades que participan en la misión mexicana sea constante y comprometida, considerando que si el objetivo final del trabajo es que la tumba se abra a la visita pública, los esfuerzos se encaminen hacia ello. Consideramos que al lograr todos estos acuerdos, a todos estos niveles mencionados, permitiría que se tengan los recursos humanos, económicos y tecnológicos como merece esta colaboración entre países, sobre todo siendo, como ya lo han visto, que los acuerdos entre las personas pues parecen marchar. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quiero decirles que me siento orgullosísima de que pertenezcan a mi equipo y
Es cierto que sin ustedes no hubiera sido posible todo lo que ha sido estos 10 años. Y mi pregunta es, ¿cómo en cuántos años más terminamos? Pues depende del presupuesto. Y ahí se regresa la pregunta. Porque ve nada más que cuando empezamos, ¿te acuerdas, Dulce, que dijeron, en 5 años terminamos? Y vamos 10, ¿y sabes qué me dicen? En 5 años terminamos. Pero bueno, sí depende del presupuesto. Quería yo felicitarles, la presentación estuvo preciosa, porque además de técnica, estuvo humana, y realmente me siento muy orgullosa de que estén ustedes conmigo. Gracias. Yo quiero aprovechar para preguntarles 2 cosas. Una, a mí me interesa mucho saber, ustedes ya llevan muchos años trabajando ya, y cuál es su visión y cuál pudiera ser si pudieran hacer como un balance de qué han visto en estos 10 años, de cómo se está trabajando en Egipto, en el sentido de, desgraciadamente no estuve en las anteriores pláticas, pero cómo se están desarrollando los trabajos en general en Egipto, en las otras visiones, en particular en la arquitectura. Desde hace tiempo, Díaz Berrio, cuando vivía, hacía como una observación de que la reconstrucción de edificios podría estar restringiendo, ¿no? O sea, más bien que nunca había desaparecido, siempre ha convivido la reconstrucción de los edificios con intervenciones mucho más moderadas, pero que generalmente es muy tentadora para aquellos países, sobre todo que tienen mucho dinero, ¿no? Llámese los ingleses, llámese, no sé si los franceses, otros países que tienen el recurso para hacer este tipo de intervenciones. Y a diferencia, bueno, nosotros cuando hemos tenido bonanza también económica lo hemos hecho, pero me interesa mucho saber cuál es su visión, o sea, ustedes que han visto en este sentido, cómo se están desarrollando estos trabajos. No sé si haya como algo, como una normativa para todos los que trabajan, todas las misiones, o sea, si el gobierno egipcio hay algo como que regule, ¿no? Los criterios de intervención, o cada misión se maneja de manera independiente, ¿no? Mencionaron, por ejemplo, su convivencia con los egipcios, con su equipo de trabajo, pero no escuché, por ejemplo, que mencionaran qué tipo de relación tienen, si es que existe, con las otras misiones, ¿no? ¿Hay algún tipo de convivencia o de diálogo intercultural con ellos, ¿no? De cómo se está interviniendo, bajo qué criterios, o cómo se justifica, ¿no? ¿Hacia dónde van? O sea, si hay unidad. A mí me interesaría mucho saber, conocer a partir de su experiencia y de estos años, ¿qué opinan al respecto? Qué bueno que preguntaste esto porque me tocaba a mí decir eso en la ponencia y se me olvidó. Qué bueno que lo sacas a colación. La misión mexicana ha tenido contacto, sí, no colaboración realmente, pero sí contacto con otras misiones, porque es como de alguna manera una tradición. En Egipto, por ejemplo, que cada misión de repente hace una fiesta para recibir a las otras misiones y establecer contactos y demás, ¿no? Entonces, bueno, en general siempre hay una fiesta mexicana, ¿no? En donde aparecen personajes de otras misiones, y eso de repente permite después hacer como visitas a sus sitios de trabajo y de que ellos vengan a visitarnos. Eso ha ayudado algunas veces a, por ejemplo, lo que decía Dulce, en cuanto a que de repente sí podemos intercambiar materiales, ¿no? Que de repente ellos también les sale muy caro comprar ciertas cosas o se les acaba en ese momento y de repente se apoyan en las otras misiones para decir, oiga, vecino, no tiene una tacita de, bueno, de acetona que le preste, y entonces ahí de repente nosotros, bueno, ahora sí, pero no tendrás tú un poco de papel japonés y entonces eso también ha permitido establecer ciertos contactos. Lo que nos ha dado, lo que hemos visto es que a grandes rasgos la crisis económica le ha pegado a todos, o sea, todo el mundo está quejándose de su reducción de presupuestos en tareas de conservación y de restauración, ¿no? Todo el mundo se queja de que pues, cada vez tienen menos presupuesto y que por supuesto sus alcances son
menores. Entonces, en ese sentido, tal vez esta idea de grandes reconstrucciones y demás, por lo menos por la razón económica, no se están haciendo. No dudo que haya gente que lo quiera hacer, porque sí es algo que siempre ha estado ahí presente, pero por lo menos por el momento, pues más bien todo el mundo está en una como reducción de sus alcances por los presupuestos. Y en algunos casos, por ejemplo, también por perspectivas de conservación, ¿no? De repente una chica francesa que trabajaba en el Ramseu, pues criticaba un poco a su jefa que tenía un dineral, un gran presupuesto, y como la jefa había tomado un curso de conservación preventiva, pues estaba haciendo unas cajitas y una serie de cosas que implicaban muchísimo trabajo, muchísimo dinero, y había zonas en el Ramseu que se estaban cayendo, ¿no? Entonces era así como de repente como estos conflictos, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, creo que eran alemanes los que estaban trabajando, o era una chica alemana, bueno, no lo recuerdo bien, creo que era en Karnak, que en realidad están trabajando los franceses ahí, pero no recuerdo si la chica era alemana, porque ellos sí de repente tienen, aunque las misiones sean de un país, de repente sí pueden tener restauradores o otros profesionistas de otros países. Sí se quejaban, por ejemplo, cuando hablábamos y veía lo que estábamos haciendo nosotros con respecto a los materiales de fijado y consolidación, que son bastante nobles. Estamos tratando de utilizar derivados de celulosa, ya no estamos usando polímeros por toda la tradición que sabemos que lo que pasa aquí en México. Pues ella de repente decía, eso es lo que me gustaría hacer a mí, pero pues en Alemania y los jefes, pues es lo que han usado y es lo que están trayendo y es lo que usamos en las consolidaciones. Entonces sí, de repente nos damos cuenta que en algunos casos nosotros hemos dado un pasito adelante, tenemos otros conocimientos, y a veces las otras misiones que tienen mucho más presupuesto y que han resuelto sus problemas mediante tal vez investigación de productos que les sirven muy bien en ciertas condiciones, pues parecería que lo están utilizando como destajo en todos los sitios, ¿no? Eso también nos permite ver que también nosotros cuando hablamos con ellos y contrastamos información de lo que hemos obtenido en cuanto a técnicas de manufactura y demás, estamos hablando de las mismas cosas. O sea, ahí no se nota tampoco que estemos nosotros como en desventaja. Realmente estamos hablando el mismo idioma, tenemos los mismos conceptos, nos entendemos muy bien, y yo creo que eso habla finalmente del nivel que tenemos los mexicanos en conservación, que no estamos ya en ningún caso como detrás, ¿no? Probablemente en muchos frentes estamos de hecho proponiendo cosas que ellos tal vez todavía no se han dado cuenta de estos nuevos problemas. No sé si ustedes... Bueno, es que eran como muchas preguntas en una, pero en cuanto a la parte como de criterios, es una visión muy personal mía. Yo siento que es como digamos que la tradición de la restauración en Egipto es como muy tradicional, ¿no? Y que sigue siendo como muy tradicional, como que casi no ves nuevas tecnologías, además de que no es tan fácil porque sí que hay un organismo o bueno, una institución que es la que regula lo que se hace en el patrimonio, y aunque cada misión igual traiga su propuesta y a lo mejor aplique sus propios criterios, pues sí está regulado por el Consejo Supremo de Antigüedades. Y de hecho ellos vigilan todo el tiempo, o sea, les tienes que entregar proyectos y todo, y a través de sus inspectores ellos van vigilando y van opinando sobre los criterios y cómo se aplican. Y bueno, no sé si... No, simplemente quisiera ahondar un poco en la primera pregunta que hacías respecto a la parte arquitectónica, como veíamos nosotros. Efectivamente, creo que la reducción de dinero ha hecho que todas estas reconstrucciones que se pensaban quizá o añoraban, pues se han detenido por cuestiones prácticas. Sin embargo, efectivamente, en Egipto
se sigue haciendo a la vieja, ahora sí que a la escuela antigua, ¿no? Y se gusta de esa escuela antigua, o sea, realmente los criterios en general se pelea para hacer una innovación. De hecho, esta propuesta que nosotros estamos manejando de conservar vestigios o las huellas del paso de la historia, es una propuesta que no hay en otras tumbas, es la única que está manejando esta propuesta, y eso mismo causa mucho interés a otros equipos de conservación cuando nos van a visitar, porque lo encuentran como novedoso realmente, siendo que siempre se ha priorizado la parte estética, la parte iconográfica y epigráfica, ¿no? En cuanto a la parte arquitectónica, mi sentir también es que pasa lo mismo. Si hay dinero, se siguen hasta la reconstrucción completa, sin embargo, no lo estamos viendo ya tanto, pero yo creo que en ese sentido quien te podría dar una aproximación mucho mejor es Manuel, que es quien encabeza la parte arquitectónica del proyecto, ¿no? No sé si Manuel quiera comentar algo. Por ahí andaba el micrófono. Hola, ¿cómo estás? Sí, gracias. Yo digo, sí hablar un poquito de esta parte que tiene que ver, como se menciona, acerca de, por un lado, de las posibilidades que puede haber en términos económicos, que eso sí hace la diferencia a veces entre una misión y otra, y también este conocimiento práctico, ¿no?, que menciona muy bien Luis, acerca de cómo resolver los problemas. Me está yendo la voz. Cómo resolver los problemas. Los egipcios son muy prácticos, sumamente pragmáticos, y resuelven el problema en su momento y de una vez por todas, ¿no? Eso es algo a veces muy bueno, pero a veces un poquito complicado, ¿no?, porque no permiten que haya la discusión teórica hacia qué posibilidades puede traer el futuro sobre una técnica de restauración, ¿no?, que ahora estamos utilizando. Sin embargo, la parte que yo creo que vale la pena contestar, respondiendo un poquito a tu pregunta, es en realidad sí creo que tienen un conocimiento global muy interesante sobre la conservación, son muy prácticos para resolver, como decíamos, pero sí veo, en mi opinión también personal, quizás compartida con mis colegas, que México tiene un avance en términos de teoría y de práctica muchísimo más avanzado que muchos países. No quiero comparar, pero sí es evidente que las escuelas de conservación, las escuelas de restauración que hay en nuestro país, Churubusco, UNAM, Guanajuato, etcétera, que han sido pioneras en eso en América, y son de las más antiguas en el mundo, tienen un largo camino andado. Los profesionistas que han egresado de ahí, o los profesores que dan clases ahí, tienen mucha experiencia en este término, y quizás creo que para Egipto todavía no han llegado a esa posición de avance teórico en el que puedan discutir entre colegas sobre cómo se debe de, ¿no? Egipto ha tenido, ha sido un laboratorio de restauración desde el siglo XVI. Sabemos que hay ya restauradores, hay arqueólogos o investigadores que trabajaban en Egipto desde esa época, ¿no? O sea, se han aplicado muchas técnicas de restauración, se ha utilizado el concreto como un procedimiento de consolidación estructural ampliamente difundido, las vigas metálicas, los pernos metálicos, que ahora muchos de los templos están sufriendo los problemas porque a pesar de que en Egipto no llueve, de que en Egipto en teoría no hay humedad, pues si la hay, el aire lleva humedad, se están oxidando. Ustedes saben, las piezas oxidadas crecen un 300% su volumen, fracturan los elementos que había de cantera. Entonces, como que ahora está siendo un momento en el cual siento yo que las autoridades egipcias deben empezar a preguntar precisamente qué ha sido de ese devenir histórico en la historia de la restauración en Egipto, las técnicas que se han utilizado, los conocimientos que han sido muy prácticos y que son muy bien utilizados por los egipcios, pero también las que yo creo que deben de empezar a traer de otras latitudes o crear en esa latitud por sí mismos para hacer soluciones prácticas igual, pero además económicas y con un poquito grado o un mayor grado de avance en cuanto a tecnología, ¿no? Que yo creo que ese siempre ha sido como el equilibrio que siempre se busca, ¿no? Hacer una reconstrucción, se han buscado las reconstrucciones arquitectónicas, pero más desde el punto de vista espacial, o generar un espacio terminado, por así decirlo. Lo que ellos buscan siempre es generar de una manera lógica
ciertos elementos terminados que puedan permitir que el visitante, el investigador o el especialista o el turista puedan entender las características de un espacio, ¿no? Que eso es a veces muy difícil de entenderlas, ¿no? Entonces, muchas veces se hacen reconstrucciones porque a veces es la mejor manera de dejar la mayor cantidad de sillares con jeroglíficos en una posición, protegidos y con la posibilidad de que, evitando la posibilidad de que se los puedan robar, ¿no? Entonces, muchas veces esta visión pragmática de la que han hablado mis compañeros es precisamente esa, ¿no? La de resolver no solamente el rescate y la restauración, sino la posibilidad de ubicar los elementos de tal manera que pueda tener una lectura para el visitante y al mismo tiempo una protección de los vestigios para seguridad, ¿no? Eso creo que han sido las corrientes más importantes. Sin embargo, insisto, como vale la pena empezar a preguntarnos y ojalá pudiera haber escuelas y foros de este tipo allá donde también se pudieran incorporar visiones de otras edades. Felicidades a los tres. La verdad es que en la presentación pudieron reflejar no nada más esta parte importante que como restauradores tenemos que exponer en un proyecto de conservación, ¿no? Toda la parte de fundamentación teórica, criterios prácticos, metodología, sino también la importancia de no nada más vernos como una disciplina científica, sino también como seres humanos, ¿no? Y la importancia de trabajar en equipo con su equipo de trabajo. Entonces creo que esa parte humana siempre es rescatable porque pues al final estamos conviviendo en un espacio y el fin de la conservación del patrimonio cultural también tiene que ver, también tiene como un sesgo social muy importante. Y bueno, mi pregunta va encaminada hacia ustedes como especialistas de INAH, ¿cómo han visto o cómo creen que los ven los demás especialistas? ¿Cómo ha sido como esta retroalimentación con los especialistas? Hace ratito ya mencionaron como de manera general que han tenido como un acercamiento con otras misiones, ¿no? Los alemanes y algunos otros restauradores, pero sí me gustaría saber, porque al final ustedes han sido durante 10 años los emisarios de la restauración mexicana en Egipto, ¿no? ¿Cómo los ven? ¿Cómo se van interrelacionando con estos otros especialistas? ¿Se oye? Sí. ¿Pero te refieres a los egipcios o te refieres a las otras misiones en general? Pues yo creo que así como emisarios de INAH, bueno, de México y de INAH, pues yo creo que la mayoría de la gente pues no nos conocía ni sabía quién éramos, ni las capacidades o no experiencia, ¿no? Porque quizá algunos de otras misiones tengan como un recuerdo de lo que fue Churubusco, ¿no? Cuando se conocía en el mundo, pero la verdad es que yo siento, al menos, no sé ustedes si opinan lo mismo, pero que no había como mucho conocimiento de nuestra trayectoria, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, de los egipcios, yo creo que, bueno, Dulce puede decir más, ¿no? Porque ella estuvo desde el principio y desde las primeras inspecciones que se hacían, pero aún a mí me ha tocado como al principio los mismos egipcios estaban muy escépticos de las propuestas que hacíamos y de la metodología y todo, y pues estaban como muy presentes, ¿no? Tanto el inspector y luego llegaban los inspectores de más arriba del Consejo de Antigüedades para ver si sí, y llegó un punto en el que de pronto ya soltaron y confiaron, ¿no? Porque sí les pareció que era correcto lo que estábamos haciendo y les pareció como muy afín además a sus intereses y manera de pensar, ¿no? Entonces yo pienso que hemos ido como abriendo un buen camino ahí, ¿no? Y pues con las otras misiones, como ya lo dijo Luis, también hemos tenido encuentros, ¿no? Así de pronto nos reunimos al té, los restauradores, para platicar, ha sucedido ahí un par de veces, y además de las visitas a las tumbas, y pues la verdad es que, o sea, los restauradores siempre
pues, o sea, como que podemos tener obviamente un diálogo, o sea, tú por tú completamente, ¿no? Incluso, pues hay veces que ellos, hay cosas que hacemos nosotros que les gustan mucho y pues que incluso lo quieren retomar, ¿no? Otras que a lo mejor, no sé, a lo mejor no les gustan tanto, pero yo creo que por lo menos hemos tenido una presencia profesional ahí y bien vista. Ese es mi... Bueno, respecto a los egipcios, fue muy interesante el proceso porque en las primeras temporadas, sobre todo cuando me tocó estar todavía no con el equipo más integrado, los mismos trabajadores me decían, bueno, yo conocí a los Mora y yo trabajé con Tilpot y yo trabajé con este y aquel más. ¿Y tú con quién has trabajado? Y así, no, yo con ninguno de ellos. Entonces, esa era como te estaban midiendo, ¿no? Bueno, yo he trabajado con los mejores y aprendí de los mejores. ¿Tú qué me vas a venir a decir? Y en ese sentido, sí ha sido un proceso muy necesario el ir tal cual, aceptando donde no sabíamos y aceptando donde sí y a donde necesitamos discutir, y creo que ha sido un proceso muy sano en el cual hemos llegado realmente a sentir que no estamos trabajando con empleados, estamos trabajando como colegas, ¿no? Y eso da una sensación completamente diferente al proyecto porque hay una solidaridad hacia lo que hacemos y hacia quienes somos. Respecto a las otras misiones, también me ha tocado en algún momento que esta visión que ayer nos comentaba César Villanueva, ¿se llama? En la primera conferencia se diera, y en alguna ocasión alguien me dijo, bueno, cuando me presentaron como restauradora de la misión mexicana, alguien dijo, ¡ah, qué exótico! Dije, pues sí, ciertamente somos exóticos. Y a partir de esta postura de qué exótico que hay un mexicano o una misión mexicana trabajando en Egipto, efectivamente hemos llegado a un punto en el cual podemos, nuestro trabajo no ha sido hacernos promoción, pero nuestro trabajo afortunadamente habla por sí mismo y nos ha permitido que, bueno, tal cual nos intercambiemos información, nos pregunten cosas de cómo estamos resolviendo nosotros, e inclusive pues a veces, aunque no nos guste, instituciones tan reconocidas como el Getty, bueno, pues sí, que sus restauradores nos cuenten cómo vamos, ¿no? O en qué vamos, cómo lo estamos haciendo, o que nos encontremos en algún foro internacional y se acerquen a preguntarnos cómo va el proyecto, cómo resolvimos por fin aquella cosa, o ellos qué están haciendo. Entonces, efectivamente ya es un trato de tú a tú que ha pasado de este aspecto efectivamente que es el que se difunde a nivel internacional, ¿no? Retomando la ponencia de ayer, creo que pasamos de lo exótico a lo cosmopolita, ¿no? O sea, como que sí, nos veían así como la anomalía en Egipto, ¿no? Estos bichos raros que hacen aquí los mexicanos, ¿no? Claro, ¿no? Sobre todo porque, pues, como dices, pues tienen mucho que hacer allá en México, y entonces sí era así como un coso raro. Pero yo creo que al momento de ver nuestro trabajo, las discusiones, y yo recuerdo un momento, no sé si tú te acuerdas, que estábamos de repente en una oficina de uno de los inspectores que firman cosas y demás, y estábamos ahí esperando un permiso. De repente tenían como busto egipcio ahí, y entonces nos dijeron, ay, eso lo encontramos ayer, ¿es original o no? Y bueno, nosotros pues nos acercamos, empezamos a verlo ahí, pero era así un buscapiés, ¿no? O sea, y pues afortunadamente dijimos que era falso, y nos dijeron ya, como que a partir de eso dijeron, mira, no están tan mal estos. Entonces, sí es verdad que los egipcios generalmente te buscaban buscapiés, y probablemente al inicio pues sí estaban más pendientes, pero ahora son nuestros aliados, ¿no? Y les gusta mucho trabajar con nosotros porque no solo estamos en su lugar, sino que además pues tenemos toda esta relación de poder contrastar, de ver otros materiales, etcétera, ¿no?
Entonces creo que ahí sí no nos preocupamos mucho, ¿no? No suena. Quizás ellos por modestia no te pueden contestar la pregunta. A mí me toca tratar con los jefes. El doctor Schwab que mencionó Dulce María, que era el uno de restauración en Egipto, los primeros años verdaderamente decían: no usen más que un plumero, por favor, no toquen muy fuerte las paredes. Tenían un miedo terrible de que destruyéramos en lugar de restaurar, ¿no? Y pasó, y eso Dulce María lo sabe, pero por modestia no lo puede decir, que tenían un problema muy grave en la zona de Saqqara. Tenían un problema muy serio porque iban a sacar una tumba, un equipo japonés, y tenían un problema muy fuerte, y me pidieron que si por favor no podía, en lugar de venir a trabajar conmigo, si Dulce María no se podía ir a trabajar con ellos. A lo que le dije: lo siento, Dulce María, que no. Que cuando termináramos Coyembra, con muchísimo gusto le dábamos todos los datos que quisieran. Todavía Patricia y Luis no estaban con nosotros, era la primera vez. Y no sé si recuerdas, Dulce María, cuando cambiaron los arquitectos el techo, que seguramente Manuel, que está platicando, sí se acuerda. Cuando cambiaron el techo, cuando mandamos el proyecto, había que cambiar el techo, porque estarás de acuerdo conmigo en que primero hay que salvar el monumento y luego la belleza del monumento. Y ese techo estaba, francamente, podía haber tirado toda la tumba. Mandamos el proyecto y nos mandaron decir que aprobaban el proyecto, pero que no hiciéramos nada hasta que llegaran ellos. ¿Te acuerdas, Manuel? Y fue la primera plana del Cairo. Los de hasta arriba, o sea, no sabes, fue el examen de admisión más fuerte que hemos tenido. A María le tocó qué, cómo, por qué, etcétera. A Manuel también le tocó. El epigrafista, afortunadamente, es muy reconocido internacionalmente, no tuvo problema, pero fue muy fuerte, tenían mucho miedo. Nos cuidaron muchísimo al principio y después se querían volar a Dulce María. Entonces yo creo que se ha hecho hemos hecho historia como profesionales de muy alta calidad en todas las disciplinas que estamos manejando. Un comentario más que creo que ustedes no saben, porque esta vez no tuve la suerte de tenerlos allá. Hemos tenido problemas económicos no solo los mexicanos. ¿Se acuerdan que en el Ramesseum hacían temporadas de 6 meses? Ya no. Mes y medio, y el doctor Cristian Leblanc está trabajando en el Consejo de Culturas. O sea, nos ha pegado a todos. Señores, que respeto muchísimo, pues hubieran dicho: miren nada más este librito de Tenochtitlán, lo que hemos hecho, digo, no es nada, ¿no? Pero para que se demoquemos, tenemos más o menos la cultura por los mismos años que ustedes, ¿no? Claro, no lo van a aceptar, obviamente, ¿verdad? Pero creo que en México tenemos una cultura igual o tan grande como la egipcia, ¿no? Maravillosa. Yo mi pregunta, lo que quería hacer era: ¿tienen ustedes idea o ya tienen algún presupuesto de lo que se necesita para terminar lo que ustedes están haciendo? Bueno, no, es un ejercicio que yo creo que está pendiente, y sobre todo quien lo concentra en este momento sería pues entre Gabriela, Licha y Félix, que son quienes han manejado esta parte de presupuestos. Nosotros, por supuesto, hacemos, igual que lo hacemos en México, tenemos un aproximado de cada temporada, cuáles son los alcances y qué requeriríamos.
pero hay aspectos ya propiamente de logística en Egipto que se tendrían que sumar a esos presupuestos que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, sería como difícil decir si son 10 millones, ¿no? Pero bueno, unos 50 no estarían mal. Casi podemos. A ver si... Ya no estarían limitados. A ver si los no, ojalá de verdad, como se los dije anteriormente, ojalá haya alguien que diga, hombre, es la primera misión de México, ahora sí que para el Vende mundo. tu casa, ¿no? Pati. Sí, pero mi casa no cuesta tanto. Además ya no me lo venderán. No, pero sí, les deseo todo lo mejor porque yo los admiro muchísimo todo lo que han hecho y ojalá México de verdad se dé cuenta del papel tan grande que están representando ustedes ante el mundo, no nada más ante Egipto o las misiones que están allá, ¿verdad? Porque pues todo el mundo conoce las misiones que han ido a través de los siglos, pero nunca habíamos tenido una misión de México en Egipto y creo que es algo pues que se debe dar, como les dije anteriormente, pues una ¿cómo se dice? Un reconocimiento muy grande ante el mundo entero. Ya es hora de que sepan quién es México. Muchas gracias.